Pensamiento al Aire le da un cordial saludo a los seguidores de la emisora Sonora Estéreo 98.4 FM, en la que estamos desde principios de diciembre del año 2019 y reanudamos a partir de ahora. Esperamos contar con la presencia de ustedes a partir de la semana entrante, donde abriremos micrófonos para que también haya una interrelación con la audiencia. Hoy no vamos a continuar el programa que venimos haciendo con el doctor Julio González Villa, Próspero Posada y yo sobre Bolívar. Lo haremos la semana entrante porque el doctor Julio no pudo asistir a la cita de hoy. De manera que es vital para nosotros la presencia de él por su gran capacidad, por su conocimiento histórico y por los aportes valiosos que le hace a la audiencia en forma permanente. De manera que hoy tocaremos temas diferentes. Estaré con Fernando Agudelo, que es comunicador social y periodista, y especialista también en alta gerencia, y Próspero Posada, que nos acompaña normalmente en el programa, exsecretario general del ICFES, el rector de la Fundación Universitaria María Cano, el rector del Instituto Universitario Pascual Bravo y actualmente presidente y rector de la Escuela de Tecnologías de Antioquia. ¿Y por qué hablo de ese tema? Porque con él hablaremos a continuación y con Fernando de la educación. Pero hoy quiero iniciar dando un mensaje a quienes utilizan y son periodistas de radio o comentaristas o simplemente realizan una actividad en la que están en interrelación como presentadores y presentados. Es un simple consejo de una persona que desde afuera opina. No podemos esperar que un presentador tenga que esperar la respuesta del que está entrevistando como él quiere que sea. Esa es la ventaja de la entrevista. Preguntar, pero hay que tener paciencia en las respuestas porque no pueden ser siempre las que uno quiere. De manera que yo pido cordura al periodismo de Colombia, a aquellos que están permanentemente en la radio, para que seamos los primeros que estemos dando mensajes de tolerancia, convivencia y respeto por la idea ajena. Y eso es lo que hacemos nosotros en el Pensamiento al Aire, tanto en radio, en televisión o los escritos. Los columnistas y los presentadores siempre tenemos ese principio claro de que hacemos esto porque nos gusta, pero no abusamos de esa facilidad de escribir o de presentar, porque hay que respetar a la otra persona. Y eso es la base de la convivencia y de la comunicación. De manera que, Próspero, ¿quiere opinar algo sobre el tema? Bueno, con el cordial saludo a todos los oyentes de Sonora Estéreo. En estos días ha habido un debate en los medios de comunicación acerca del comportamiento de algunos periodistas. Y aquí quiero ser muy claro, no podemos estigmatizar la profesión del periodismo por algunos que seguramente malinterpretan el papel de ellos en esta sociedad. Yo considero el periodismo uno de los oficios más nobles, así como la educación que existen en el contexto. Con un buen periodismo se pueden hacer muchas cosas en pro del beneficio de la sociedad, pero también se puede hacer mucho daño. Y en ese sentido, Antonio y Fernando, que es comunicador y periodista de la Universidad de Antioquia, quería tocar el tema de la ética, porque creo que allí estriba el problema de hacer un buen o un mal
periodismo. Por eso, Próspero, entonces invitemos a Fernando que nos hable sobre la ética del periodismo. Saludo especial para todos los oyentes de Sonora Estéreo. Qué privilegio tener la oportunidad de volver a acompañarlos a través de los 98.4 FM y especialmente en un programa de tanta audiencia y que toca temas tan importantes para toda la sociedad. Como lo decían ustedes y lo manifestaba el doctor Próspero, sobre la mesa está el tema del periodismo y la manera como éste se viene desarrollando en diferentes medios y obviamente por diferentes periodistas. Hablaba el doctor Próspero acerca de la ética, ese que podríamos llamar ese manual que rige el comportamiento profesional de los periodistas. Y ante todo habría que considerar también otro aspecto muy importante y es el respeto. Vivimos en un país muy polarizado políticamente. Hay que reconocer que todos, independientemente de la profesión, pues tienen una ideología, tienen sus criterios en cuanto a la situación política del país. Sin embargo, cuando se trata ya de ejercer el periodismo, el sujeto, el profesional, debe desprenderse de muchos de esas creencias, de esos pensamientos y tratar de ser muy objetivo y demasiado respetuoso con la persona a la cual está entrevistando. De pronto ha salido a relucir, no sé si están de acuerdo conmigo, la manera de pensar y la ideología de algunos periodistas que no están de acuerdo con las respuestas de sus invitados, y el periodista se olvida de su rol y se convierte en una contraparte, y es algo que no debe ser. El periodista está para informar, el periodista está para generar opinión, pero no está para entrar en debates. Es diferente opinar, pero no está para entrar en debates, y más que debates, porque creo que es una palabra que queda corta, en confrontaciones dialécticas o confrontaciones verbales y agresiones con los invitados, como es el caso de lo que hemos visto en estos últimos días en nuestro país. El periodista debe conservar su comportamiento. Fernando, te interrumpo para decirte, es una lástima, porque son dos periodistas de mucha trayectoria, de mucha imagen pública, que dieron un mal ejemplo. Yo no digo quién más que el otro para no entrar en esos detalles, pero sí hay que reflexionar, ellos deben dar ejemplo. ¿O no cree usted, Fernando? Indudablemente, es que el periodista, como decíamos antes, genera opinión. El periodista debe ser ejemplo. El periodista en un país tan polarizado como el nuestro, pues debe tratar de contribuir con sus comentarios, con la información que presenta, con la manera de presentar la información a la paz del país. Es válido, totalmente válido que existan diferentes ideologías, puntos de vista, no tenemos que pensar igual, pero ante todo de primar el respeto. El respeto por parte del entrevistado, pero principalmente por el periodista, que es un profesional formado para gestionar la información. Y en ese sentido, debe obedecer, como lo decía el doctor Próspero Posada, muy acertadamente, a esa ética, a la ética. El periodista puede que no esté de acuerdo con lo que está diciendo el personaje, y es un diálogo, pero de ninguna manera puede caer como lo hemos visto, y es totalmente, y lo digo a título personal, condenable como periodista, que se caiga en insultos personales, que se salga ya en un diálogo que están escuchando muchas personas, que se salga ya de lo profesional y se caiga en insultos, en epítetos descalificantes hacia el entrevistado. Yo terminaría este tema diciendo que tuvieron un mal día, un día nefasto, que genera enseñanzas, y eso es lo que uno debe tener en cuenta. Genera aprendizajes hacia el futuro, porque no la experiencia, uno puede cometer errores, pero entonces esa posibilidad de reaccionar, de pensar, hará que ambos, y ese ejemplo se transmita a todos los demás que están frente a un micrófono. El micrófono no es el dueño de la verdad es
el resultado de una conversación o de unas preguntas que origine una información adecuada, veraz y pacífica. Para concluir, si usted me lo permite, hay que recordar que existe su verdad, mi verdad y la verdad. Muy bien. Próspero, ¿otra opinión sobre el tema? Hombre, yo seguiría insistiendo en el tema de la ética. Es muy fácil hablar de la ética, pero es muy difícil aplicar la ética, y más en un oficio como el oficio del periodismo. Dado que, como ustedes lo han manifestado, es que tenemos un medio, estamos frente a un micrófono y posiblemente nos emocionamos y no dimensionamos el daño que podemos estar haciéndole a una comunidad, a un gobierno, simplemente porque, como lo manifestaba ahorita Fernando, no estamos de acuerdo con la ideología, con la forma de pensar. Entonces, insisto en que si definitivamente el periodismo no está sustentado en la ética periodística, vamos a caer en lo que hoy modernamente se llaman las falsas noticias. La ética periodística debe ser el resultado de la ambición del periodista a ser un profesional excelente, en la obediencia del periodista hacia la naturaleza de su trabajo. Es bueno recordar que en este programa, que tradicionalmente nos acompaña el doctor Julio, Próspero y yo, somos dos abogados, un administrador y educador. Y hoy el único periodista, digamos, de titulado, es Fernando, que nos acompaña. Que las opiniones nuestras, digamos que son desde el lado de la formación académica como abogado y educador, y no pretendemos entrometernos directamente en esos temas propios de lo que ocurrió. Lo hacemos con el mayor respeto. Exactamente. Sin embargo, también vale la pena aclarar que el periodismo en Colombia, pues aunque es una profesión, también es un oficio. Y muchos de las figuras rutilantes del periodismo en nuestro país no tienen ese título universitario de periodistas ni de comunicadores. Es un oficio. Sí. Y recordemos que para ejercer el periodismo, antes de 1991, se requería una tarjeta profesional. Y después de 1991 desaparece la tarjeta profesional de periodismo, y en aras a proteger las libertades, por ejemplo, como la libertad del derecho a expresarse, entonces se suprimió la tarjeta y se consideró que toda persona amante del periodismo, con las competencias para desarrollar la profesión, podría dedicarse a ella sin necesidad de un título profesional. Fernando, excelente explicación. La audiencia lo va a comprender magnífico, todo esto de lo que está ocurriendo. Antonio, si me lo permites, yo quisiera hacer ya, frente al tema de la ética, quisiera hacer una guisa de conclusión. Es que son 5 principios que orientan la ética periodística. Y sobre eso habría mucha tela que cortar. Por ejemplo, el primero, verdad y precisión. ¿Qué significa eso? Los periodistas no siempre pueden garantizar la verdad, entre comillas, pero obtener los hechos con exactitud es un principio fundamental del periodismo. Siempre habrá que luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes y garantizar que han sido verificados. Cuando no podemos corroborar la información, que debemos decirlo. Aquí está ocurriendo mucho eso, sin precisar, sin investigar, estamos saliendo a los medios a decir cosas que seguramente no son ciertas. Pero es por el afán de la primicia, de yo lo dije primero, y eso hace incurrir en muchos errores, infortunadamente, en cuanto a la veracidad o la falsedad de la información. Totalmente de acuerdo, estoy hablando de los principios. El segundo es la independencia.
¿cuántos periodistas son independientes? ¿Cuántos realmente, cuando están en su oficio, lo hacen con independencia? No podemos actuar de manera formal o informalmente en nombre de intereses específicos. Ahí viene el cuestionamiento que se hace de la presión que ejercen los medios de comunicación frente a los periodistas. Bueno, ya que nos excedimos de tiempo, Próspero Sí. y Fernando, también aclaro, una de las falencias que uno nota en el periodismo en forma genérica es que muchas veces el entrevistador, cuando ya quiso oír lo que quería decir, corta al entrevistado abruptamente y lo deja con una sensación molesta de casi que de haber sido utilizado. Hombre, hay que dejar terminar a quien se entrevista, porque eso da transparencia a lo que se pretende. Termino entonces con estos tres finales principios: la equidad y la imparcialidad, la humanidad y la responsabilidad. Esos son los 5 principios de la ética periodística: verdad y precisión, independencia, la equidad y la imparcialidad, humanidad y responsabilidad. Que queden grabados en la mente de todos nosotros. Fernando. No, muy importantes estos principios. Yo resalto 3. Uno es la verdad, y de ahí la importancia de que el periodista siempre esté contrastando las fuentes. Como decía ahorita el doctor Próspero, el periodista muchas veces, en su afán de ser el primero que presentó la información, pues lanza una versión, pero no contrasta, y ahí se está fallando, se afecta precisamente la verdad. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, se tiene que escuchar las dos fuentes, las partes interesadas, y darles las mismas posibilidades en el medio y en el tiempo, para que ya sea el público el que saque las conclusiones. Mencionaba también la independencia, y yo les aseguro que acerca de este tema podríamos desarrollar muchos programas, porque es uno de los temas más complejos en nuestro país, el de la independencia. Normalmente los medios tienen una ideología, y los periodistas que ingresan a trabajar a ese medio pues aceptan la ideología, se comprometen, aunque reconocemos que hay medios muy serios que le dan libertad total al periodista, pero no siempre sucede. Yo veo que la independencia se da muy bien en la parte escrita, como columnistas. Y la consecuencia peor que ocurre es que el columnista, por ser contrario a ese principio, pues se ha excluido del medio, ya sea revista o periódico. Exacto. Pero ahí es donde más hay independencia. Yo creo que porque además nadie podría entender que una opinión distinta al pensamiento del dueño de la emisora, del periódico o de la revista, pues generara consecuencias, porque entonces no habría discernimiento ni posibilidad de disentir frente a la opinión. Entonces, el columnista opina, escribe y tiene más tranquilidad que quien está a viva voz saliendo en una radio. Aquí hay que destacar también la importancia de los medios alternativos, que muchas veces no tienen esas presiones, y el opinador o el periodista pues tiene mayor libertad para expresarse con libertad. Y el otro principio que se mencionaba era el de la imparcialidad. Hay mucho de qué hablar acerca de este tema también, porque como lo decía en la primera intervención que realicé, pues el periodista también es una persona, ¿cierto? Y tiene sus conceptos, ideologías, pero que esto no afecte su imparcialidad. Una cosa es lo que el periodista crea, piense interiormente, y otra, muy importante, es que no se deje afectar en su pensamiento, en las emociones, que mencionaba también el doctor Próspero hace poquito, las emociones. A veces el periodista se emociona frente a un micrófono, frente a una cámara, saca dentro de sí toda esa ideología que lo apasiona, y entonces terminan sucediendo casos bochornosos como los que infortunadamente hemos presenciado y escuchado en los últimos días. Acuérdese que la pasión exagerada hace perder la realidad. Claro. Y uno aquí debe tener un control absoluto sobre la emoción
tanto mental como de cuerpo. Entonces hay que ser muy tranquilos en este tema de la radio. Lo he ido aprendiendo, lo he ido viviendo en estos últimos años. Retomando ya temas históricos, Fernando, usted que es periodista, uno no puede siempre juzgar, ¿cierto? Pero en Antioquia, creo que fue de las regiones más afectadas en eso, muchas veces los periodistas se vieron presionados y casi que forzados a dar cierto tipo de noticia o de entrevistas, y lo tuvieron que hacer por ese grado de violencia que existía. ¿Usted tiene alguna historia de esas, Fernando? Ese es un tema muy importante, hay que tratarlo con mucho cuidado, pero en Colombia, como en otros países, el periodismo es una profesión riesgosa. Y hay estadísticas que no tengo en este momento, pero sí el número de periodistas amenazados en nuestro país han sido muchos. Obviamente, hay muchas presiones. La prensa, se ha dicho que es el cuarto poder, y esto es cierto. O sea, el periodista en los medios de comunicación puede lograr una influencia muy grande entre las personas que lo escuchan. El periodista puede orientar bien la opinión, o la puede desorientar, o la puede condicionar. Hay muchos intereses informativos. Finalmente, lo que se escucha, lo que se ve repetidamente, así no guste desde un comienzo, se va convirtiendo en una verdad. Puede ser una mentira, pero se va convirtiendo en una verdad. Y aquí recordamos, por ejemplo, a Goebbels, en la época de, ya usted sabe, ese personaje funesto. Del nefasto exactamente. Hitler. Donde decía que una mentira repetida muchas veces se convertía en una verdad. Y esos principios se siguen en el periodismo de hoy aplicando. Pero volviendo puntualmente a lo que usted me pregunta, sobre casos específicos, sí, en muchas ocasiones periodistas que fueron presionados a difundir determinadas informaciones, so pena de ser amenazados, afectados en su integridad. Del caso contrario también, el periodista que recibe regalos, entonces llega el personaje o el mensajero del personaje y le entrega los pasajes para él y la familia para que vayan y pasen una temporada de vacaciones en San Andrés Islas, por ejemplo. No es fácil, créame que no es fácil para el periodista en la situación social que vive nuestro país manejar este tipo de situaciones. Debe imperar, por supuesto, como lo hemos dicho y ha sido tema central en nuestro programa de hoy, la ética, ante todo, la ética periodística. Mire que en función de eso miles de periodistas han sido asesinados en Colombia. Claro, en claro. Cumplimiento de la ética, manteniendo la lealtad, la seriedad en la información, buscando la verdad. Han sufrido la muerte. Hay muchos casos, infortunadamente. Para otro programa sería bueno traer los datos exactos de los periodistas, sobre todo que en nuestro país han sido amenazados y asesinados, pero infortunadamente son muchos, se ha convertido en una profesión de riesgo, y hay que reconocer que a veces el periodismo se realiza también con cierta irresponsabilidad y no conservando siempre los principios éticos, debido a lo que mencionaba anteriormente. Primero, para ser periodista había que estudiar, había que obtener el título. Después, aunque esto ha abierto muchas puertas, y hay periodistas brillantes que no tienen título de periodistas, pero también ha abierto los medios para que muchas personas lleguen con quién sabe qué intereses, con ignorancia, con desconocimiento, a hacer un mal periodismo. Entonces esto hay que destacarlo también. Y es un tema que ha generado mucha discusión, es como el tema de los locutores, de las licencias de locución. Recuerde usted que hasta 1990, para hablar por un medio como esto, Sonora Estéreo, tenía uno que tener su licencia de locución. Después de eso desapareció. Bueno, vinieron posteriormente los cuestionamientos de la gente que decía, no, es que había mucha tarjeta sin periodista y mucho periodista sin tarjeta. Es un tema totalmente discutible, pero considero yo que a mayor cualificación hay también mayores posibilidades de desempeñar con más idoneidad una profesión. Estamos de acuerdo.
Próspero. No, es muy simpático lo que apunta Fernando. Y efectivamente, sí, había una cualificación y una exigencia por parte del ministerio que otorgaba la tarjeta de periodista. En este momento eso no ocurre. Y cualquiera se cree periodista. Es muy importante en esto de la ética mirar también el código deontológico dentro del periodismo. Por ejemplo, en ese código, el artículo 14 dice: el periodista respetará el derecho de las personas a su intimidad y a su imagen, teniendo en cuenta que solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento. Y aquí en Colombia son muy abundantes los casos de lo que yo denominaría los periodistas sin formación que se entrometen en la vida privada de las personas que ellos entrevistan. Y eso es normal, eso es usual. Sí, se perdió el respeto por la intimidad. Mire, en ese sentido, acerca de la intimidad, lo dice el código, no estamos inventando nada, pero resulta que hay unos intereses que están determinados por las audiencias. Hoy se quiere cautivar audiencias, el mayor número de oyentes o de televidentes, o de ciberoyentes o cibertelevidentes, sin importar el medio. Y algo que suscita interés y despierta la curiosidad del receptor es conocer la intimidad del personaje. Y muchos periodistas, en su afán de tener sintonía, dejan de lado estos principios del código porque simplemente les interesa el número de oyentes, de televidentes o de seguidores. Y esto es lamentable. Muy bien. Dejamos inquietudes, reflexiones, y a los oyentes de Sonora Estéreo 98.4 un cordial saludo y esperamos vernos próximamente.